Amigas mías me comentaron que cómo así iba a hacer el máster de salud pública si yo ya estaba trabajando en el sistema de salud pública. Vivir en cierto barrio o el nivel socioeconómico de cada uno, cómo puede llegar a afectar en la salud, en la desigualdad tan grande que es que haya gente que pueda tener una mejor salud por aspectos tan sencillos como el acceso a supermercados que tienes. Son, yo creo que, puntos clave en los que se debería de invertir. Es difícil, pero se debería de invertir también. Y no solamente en poner más recursos, sino también en aumentar la formación, la educación que recibe esa gente que va a ser cuidadora. Con respecto a las redes sociales, yo creo que es una buena herramienta para divulgar la información. Yo creo que hay mucha gente que se han informado y que están dando mensajes, incentivar a la gente a que haga más ejercicio, a que cuide su alimentación dentro de lo que cabe. Se habla mucho de tabaco y cáncer de pulmón, pero se habla menos de tabaco y riesgo cardiovascular, que es un factor de riesgo, y también, que a mí me sorprendió un montón, de tabaco y cáncer de vejiga. Sí, está muy relacionado. STEM Lab, zer izan nahi dut nagusitan? De mayor quiero ser... Kaixo guztioi, ongi etorri, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast STEM Lab Vizcaya. Estamos de vuelta y hemos venido con un tema muy importante, de esos que no suele estar en el centro de las conversaciones, pero que es una parte fundamental de nuestras vidas. Estamos hablando de la salud pública. Lo que pasa es que siempre nos acordamos de la enfermedad cada vez que pisamos un hospital o cada vez que enfermamos. Pero, ¿qué es lo que pasa antes que todo esto? Bueno, la medicina clínica es esa parte de la medicina que se encarga de las enfermedades ya una vez hemos enfermado, pero mucho antes que esto hay un montón de factores ambientales, sociales, también económicos que nos pueden predisponer, y de todo esto y mucho más se encarga la salud pública. Como a vosotros imagino, a nosotras también nos han surgido un montón de preguntas, y para dar solución a todas ellas tenemos hoy aquí con nosotros a una persona muy especial. Ella es enfermera especializada en salud pública y nos viene casi directa desde Barcelona. Leire Aguirre, kaixo. Kaixo. Ongi etorri, gracias por venir. Mila esker. ¿Qué tal estás? Pues muy bien, estamos aquí, muy bien, de vuelta en casa, en Bilbo, encantada, la verdad. Bueno, es que los de Bilbo estamos donde queremos. Efectivamente. Oye, esto de enfermera especializada en salud pública, para mucha gente será la primera vez que lo escuchan. Pues quizás sí, y quizás no sea solo la primera vez, sino que mucha gente quizás se equivoque, porque, y te voy a contar una anécdota, que cuando fui a hacer el máster de salud pública, amigas mías me comentaron que cómo así iba a hacer el máster de salud pública si yo ya estaba trabajando en el sistema de salud pública. O sea, incluso dentro del propio ámbito hay como mucho desconocimiento. Sí, y amigas que no eran, digamos, de la salud, del ámbito de la salud, sí, pero... ¿Y a esas amigas tú cómo les explicaste qué es la salud pública? Bueno, a veces es un poco complicado porque es un poco abstracto según cómo lo quieras ver, pero bueno, un poquito explicándoles qué era la prevención y qué es lo que iba a estudiar en el máster, básicamente. Sí. Qué fuerte. Oye, ¿y tú esto ya lo conocías cuando estabas en la carrera? Sí, digamos que yo llegué a conocer la salud pública una vez empecé la carrera, porque nosotros tuvimos una asignatura de salud pública y la verdad me inspiró muchísimo, pues, todo el tema de los determinantes sociales, ambientales, todos los factores socioeconómicos que afectan en la salud. Fue un tema que me inspiró y me motivó mucho a seguir reflexionando al respecto. Y bueno, sí, digamos que lo empecé a conocer como concepto en lo que es la carrera. Bueno, yo creo que lo de los determinantes de la salud, incluso para la gente perteneciente al sector sanitario, a veces nos suena un poco lejano, y al final la salud pública es lo que se encarga, ¿no?, ya no solo de los individuos, sino un poco más a nivel comunitario, de proteger y un poco de prevención también. Exactamente. Al final la salud pública es un ámbito muy multidisciplinar que aborda, digamos, tanto la salud como la enfermedad desde diferentes puntos de vista, Vale. tanto preventivos, antes de que pasen las cosas, y una vez de que están pasando también, pues digamos, de la detección temprana, Claro. que es lo que quizás la gente está más familiarizada. Y también es cierto que muchas veces pensamos en la prevención y no nos paramos a pensar en todo lo que implica. Lo que tú dices de no solo evitar, sino igual también detectar antes para dar mejores tratamientos. Exactamente. Entonces, es un poco complicado porque al final es un tema, digamos, abstracto, porque es verdad que lo que se invierte antes de ver los resultados es difícil demostrarlo una vez de que
de que no se han llegado a producir esos resultados. Ah, ya, bueno. No, pero bueno, es digamos como también es la parte complejidad. positiva, ¿no?, de ello. Sí, porque además pues quizás la inversión es menor que lo que es una vez el tratamiento en un estado más avanzado de una enfermedad. Por ponerlo así como un poco en claro, por si nos están escuchando, no sé, nos suelen escuchar en el equipo de fútbol de mi hermana, ¿Ah, sí? por ejemplo. Sí, yo me acuerdo en la carrera que dimos, ¿no?, la prevención primaria, la secundaria y la terciaria. Exacto. ¿Os basáis un poco en todo eso? Sí, bueno, al final puedes actuar en diferentes niveles preventivos. Eso es. Bueno, yo creo al final, ¿no?, la primaria sería la de evitar que suceda algo, Exacto. por ejemplo, no fumar. Exactamente, pero para eso es más complejo que solamente decir no fumes, centrarla Bueno, sí. sobre el individuo. Eso es. Digamos, las políticas de salud pública, quizás en un barrio hacer las calles seguras, caminables, afectan directamente a la prevención de otras enfermedades como son pues quizás la obesidad, la diabetes tipo 2, porque facilita que la gente pueda caminar de forma segura por esos barrios y al final se ha visto que tiene un efecto positivo. Es que es verdad que muchas veces no nos llegamos a pensar en todo lo que abarca, igual pensamos como en enfermedades con relaciones más directas, ¿no? Exactamente. Entonces, lo que más se oye y lo que más se ha discutido y recientemente ha sido también un punto de debate, todo el tema de los cribados de cáncer, pues lo que más impacta realmente a la gente y lo que se ve un efecto más inmediato. Que sería una prevención secundaria. Sí. Los cribados a los que se somete la gente para intentar diagnosticar a tiempo. Exactamente. Y luego tenemos la terciaria, que la terciaria es casi ya más a nivel de tratamientos, ¿no? Exactamente, dar los tratamientos lo más tempranos posibles. Oye, qué interesante, ¿eh? Sí. Qué buen repaso. Me habría venido bien. Es una clase. Has resumido nuestra asignatura de medicina preventiva, o por lo menos esa parte. ¿Y tú siempre habías querido ser enfermera? Si rebobinamos hacia atrás, como la peli de tu vida. Bueno, pues si volviéramos atrás, sí que es verdad que cuando hice la selectividad y bachiller quería ser enfermera, justamente porque hicimos un curso de primeros auxilios y nos dio la formación una enfermera. ¿En el cole? Sí. Ay, qué guay. En la Icastola. Y me gustó mucho y dije, mira, esta figura tan importante que viene a explicarnos lo que es el RCP, me pareció inspirador y dije, bueno, pues, ¿por qué no? Me parece una buena salida laboral y me pareció interesante y me gustó. Y bueno, entré en la carrera aquí en la UPV y bueno, pues hasta hoy. Hasta el día de hoy, hasta que he hecho bastantes cambios en mi vida y hasta el día de hoy. De hecho, si lo piensas, en realidad tu trabajo de hoy en día se parece bastante, ¿no?, al de esa enfermera. También como un poco en ese ámbito de la divulgación, igual de la salud. Sí, pero quizás no es la expectativa que yo o lo que yo me esperaba cuando estudié la carrera, porque quizás lo que uno piensa cuando entra en carreras que son más habilitantes, más enfocadas al ámbito clínico principalmente, es trabajar directamente con el paciente. Entonces, no es lo que podía llegar a haber esperado cuando entré en la carrera, porque yo sí que es verdad que me esperaba trabajar más en el ámbito clínico, hospitalario. En una planta. Sí, sobre todo en servicios especiales, que es durante la carrera lo que a uno le parece como más interesante, más emocionante, trabajar en la UCI, en el quirófano. Ah, sí, ¿eh? O sea, tú eras tipo instrumental. Yo trabajé en el quirófano cuando terminé la carrera, en el de cruces estuve y luego cambié al de basurto y todas las prácticas del último año también estuve en el quirófano. Entonces estuve en el quirófano de urgencias, bueno, en cirugía cardíaca, trasplante, estaba un poquito rotando por todos los servicios según las necesidades. Jo, tiene que ser muy difícil, ¿no?, esa variabilidad. Sí, la verdad es que puede llegar a ser un poco complicado cuando estás moviéndote, pero sí que es verdad que como yo me formé durante el último año de carrera solamente en quirófano, más o menos digamos que estaba formada y obviamente pues estuve solamente un año trabajando, entonces al final por supuesto que queda mucha más experiencia que coger, pero como decidí hacer este cambio laboral después de, bueno, reflexiones y... Un cambio muy importante, he de decir, ¿eh? Sí, la verdad es que sí y poco común. Yo tengo pocos compañeros que hayan dejado, digamos, la clínica como tal y se dediquen a, bueno, a investigar o a hacer otras cosas. Es verdad que se siente igual en este tipo de carreras más como que el camino está escrito cuando en realidad nada que ver y hay otro montón de opciones, lo que pasa es que no se conocen tanto. Exactamente, al final siempre pienso que cuando estudias un grado, una carrera, al final te estás formando y te da la estructura del esqueleto central, digamos, y luego tú cuando vas haciendo tu carrera y cuando sigues formando y vas alimentando, digamos, tus aspiraciones y tus intereses, pues
digamos que empiezas a construir lo que es la estructura completa con las diferentes capas y en base a lo que tú estés más interesado, en lo que quieras seguir formando más, pues al final hay ciertas capas pues, que se van a ir formando más, ¿no? Digo, se van a ir desarrollando más. Bueno, de hecho, si tú no hubieses hecho enfermería, probablemente no hubieses conocido la salud pública. Esa es una gran pregunta que me la he hecho muchas veces. Si hubiera estudiado enfermería o hubiera acabado en este camino, pues no lo sé, quizás sí, porque yo pienso que es un camino muy multidisciplinar. Eso es cierto. Sí, hay mucha gente de muchos ámbitos diferentes trabajando y mismamente en mi equipo hay gente que tiene backgrounds muy diferentes y estamos todos trabajando al final. Bueno, eso también es como muy enriquecedor, ¿no? Yo creo. Sí, yo creo que sí, y es lo interesante, que al final le aportas a cada ámbito pues, un valor y una perspectiva diferente que has desarrollado durante tanto tus estudios como si has tenido otro tipo de experiencia laboral, y yo creo que eso le da un valor muy grande, y teniendo en cuenta cómo entendemos la salud pública desde una perspectiva muy social. Sí, que hay mucha gente que está a punto de igual de hacer la selectividad o de tener que elegir qué carrera estudiar, y hay mucho miedo porque parece, y es normal porque yo también lo sentí así, sí. Pero parece el fin del mundo. Sí. ¿Tú cómo lo viviste? Totalmente. Yo cuando hice la selectividad la verdad estaba muy agobiada porque sí que tenía muy claro que quería entrar en la carrera, y ya sabes que las carreras de ciencias de la salud tienen una nota muy alta y eso pues siempre pone una barrera y unos nervios adicionales. Pero bueno, sí que es verdad que al final no es el fin del mundo y que hay muchas salidas laborales. Das fe. Sí, y que hay muchas salidas diferentes que puedes elegir y reconducirte a lo que quieres. Si has decidido que un camino que has elegido quizás no era lo que más te ha llegado a interesar, o lo que, bueno, has hecho una reflexión y has decidido volver a tomar otro camino. Así que tú eras de las que se ponía nerviosa en los exámenes. Sí, sí, la verdad es que sí me ponía bastante nerviosa. Yo también. Y te diría que me seguiría poniendo, ¿eh? Sí, Eso sí. No sé si se quita con los años. No sé. Después te iba a preguntar, previo a todo esto, ¿tú te considerabas una persona de ciencias, de letras? ¿Qué te gustaba? No sé, en la ESO. Yo en la ESO, bueno, siempre me ha gustado la biología, yo siempre he elegido el camino de biología y me gustaban mucho las ciencias, siempre me han parecido muy interesantes, que al final, bueno, las letras también lo son, la verdad, porque todo el ámbito de economía pues también me interesa mucho, pero bueno, en ese momento pues me interesaba coger el camino de biología, por eso hice el grado de ciencias. No sé si se llamaba ya Ciencias de la Salud o qué sí, cómo se llama. Bueno, cuando, en bachillerato dices, sí, exacto, ¿no? cuando cogías el camino de biología, pues hice eso, biología con química. Y luego una cosa que me gustó mucho es que nosotros en la Icastola tuvimos una asignatura optativa en primero de bachiller que era Iker Catalana, ¿no? Trabajo de investigación. Sí, era como una optativa, pues hay gente que hacía francés y nos dieron esa opción. Qué guay. Sí, y fue súper interesante porque ahí tuve como el primer contacto con lo que es un poco crear un proyecto científico, un poco darte cuenta de la creatividad que implica también cuando vas a desarrollar algo en la ciencia, y me gustó mucho, la verdad. Así que también eres una chica de investigación. Sí, sí, exactamente. Ahora, de hecho, yo trabajo ahora más bien como investigadora. Joder, ¿quién te lo iba a decir cuando estabas en bachillerato, eh? Pues sí. Qué guay. Sí. Y dando un salto ya un poco hacia adelante, ya más en la carrera, ¿qué fue lo que más te gustó? Para todas esas personas que estén ahí dudando. A mí la carrera yo la disfruté muchísimo, sí, y la recuerdo como muy buenos tiempos, la verdad, en los que hice muchos amigos y pasé muy buenos momentos. Sales también de tu zona de confort, de estar siempre arropado pues, en bachiller, en clase, a pasar a tener más independencia. Y bueno, y durante la carrera es verdad que hay que sacrificarse y hay que estudiar y hay que trabajar, pero bueno, disfruté mucho las diferentes asignaturas, compartir con la gente, las prácticas también las disfruté, y bueno, y te da como todo el espacio ese de debatir, de intentar cambiar el mundo. Cuando estás estudiando siempre piensas que vas a llegar a cambiar el mundo, ¿no? Bueno, yo siempre creo que con cambiarle a una persona su mundo, que eso también es cambiar el mundo. Sí, la verdad es que sí. Pero que me he puesto muy filósofa. Sí, es que es un tema... Pero sí, al final, si le inspiras a una persona, ¿no? Pues es bastante satisfactorio. He oído que es como una carrera muy práctica. Sí. ¿O tú cómo lo viviste? Igual, ¿no? Sí lo es. Es una carrera que está muy orientada a la práctica clínica. Entonces se hacen muchas prácticas desde el primer año de carrera. Desde el primer año, ¿eh? Sí. ¿Y a las primeras prácticas cómo fuiste? Pues iba con mucha emoción. De hecho, sí estuve en la planta de digestivo y
Y bueno, y de hecho es bastante curioso porque ahora que estoy trabajando en el ámbito de la esteatosis hepática metabólica, que la gente lo conoce más como el hígado graso, pues yo ahí tuve mi primer contacto con los pacientes con un estado más avanzado de la enfermedad, ¿no? De cirrosis hepática, y me impactó bastante porque bueno, llegas a la planta, a la hospitalización, ves a todos los médicos, a todos los enfermeros, a los auxiliares, a todo el mundo, a todo el personal, y te impacta bastante, y ves a los enfermos y dices, wow, qué responsabilidad. Mis primeras prácticas también fueron en digestivo. ¿Sí? ¿Tú qué has estudiado? Yo medicina. Ah, mira. Sí. Mira, pues vamos del vamos mismo campo. Sí. Del estilo. Exactamente. Y te iba a preguntar, por el otro lado, ¿algo Sí. que dirías que echaste de menos en la carrera, que te costó más? Pues quizás ahora que trabajo en un ámbito que no es clínico, quizás lo que hubiera echado de menos en la carrera, que yo entiendo que las carreras de ciencias de la salud están muy orientadas al final a cubrir necesidades que tenemos en el sistema, entonces hay que formar médicos, hay que formar enfermeras, hay que formar fisioterapeutas, etcétera. Entonces entiendo que el enfoque es meramente hacia la práctica clínica, pero es verdad que estaría interesante que nos enseñaran otro tipo de salidas laborales o bueno, otras cosas que podríamos llegar a hacer en el futuro. Totalmente. Sí, y sobre todo, pues yo lo pienso que también en el ámbito de la investigación, tuvimos una base de investigación, pero bueno, al final siempre se puede ser más potente. Es verdad que se fomenta bastante poco para lo que se podría el tema de la investigación, y yo estoy súper de acuerdo. De hecho, yo creo que nosotros no se habló de otros caminos alternativos hasta que hubo compañeros que empezaron a decir no, yo no me voy a presentar al MIR, yo no quiero trabajar en un hospital, y ahora son felices haciendo otras cosas. Sí. Desde investigación, salud pública, Sí. o luego otras salidas que tienen. Sí, exactamente. Pues sí, esto es un tema que al principio como no te lo esperas porque te han preparado toda tu vida en nuestro caso, para estar trabajando en Osakidetza, y no te planteas salir de Osakidetza, de IMQ, donde sea que estés trabajando, pero digamos de un hospital, y acabar, da vértigo, porque al final es un trabajo que es muy estable, que tiene esas salidas laborales, que vas a tener una seguridad laboral muy grande. Pero bueno, sí que es verdad que luego te empiezas a ver otra gente. Yo, de hecho, la primera vez que vi otros trabajos para enfermeras que no eran, bueno, para enfermeras o clínicos, otras profesiones que no eran, digamos, meramente clínicos, fue cuando estaba en el quirófano y venían enfermeras que eran representantes de prótesis quirúrgicas. Sí, y eso dije, wow, no sabía que este trabajo podía hacerlo una enfermera. Por ejemplo, cuando veía a mis profesores, a mí me gustaba mucho. O sea, la me inspiraba, docencia sí, y me gustaba te pega, mucho. Bueno, no sé, pero me gustaba mucho, no sé, siempre pensaba, me gustaría trabajar en la uni. Ay, quizás joder, eso es algún muy día, bonito. Pero No, sí. a mí me encanta, y sobre todo la gente, lo que tú dices, las primeras prácticas que vienen como con tanta ilusión, Sí, es sí. una suerte. Yo creo que poder enseñar Sí, ahí. exactamente, y sobre todo porque tienes la oportunidad como de inspirar a las siguientes generaciones. Y, bueno, Pues ya yo creo que veremos. tú tienes que inspirar un montón por enseñar que también está bien salirse del camino, ¿no? Bueno, lo intento, ¿no? Y además, justamente enfermería, que es una carrera tan enfocada al ámbito clínico y, bueno, es difícil imaginarse a gente de esta profesión haciendo otros trabajos, digamos, pues sí que es verdad que espero que llegue algún día a inspirar a alguien, pero bueno. No, seguro que sí. ¿Tú Sí. tuviste algún referente o alguien que te inspirase, que digas, ay? Pues la verdad ha sido más recientemente, porque sí que es verdad que mientras estuve estudiando la carrera, sí, bueno, mis referentes siempre me fijaban en los profesores y así, porque me gustaba el trabajo que hacían y pues me parecía divertido estar en clase y decía, bueno, qué bien. Y luego, por otro lado, bueno, me inspiró mucho la profesora de salud pública, evidentemente, que me dedico ahora a eso. Estoy segura que no le cabe máster. ninguna duda, ¿eh? Y luego, posteriormente, pues ahora una vez de que, bueno, hice todo ese proceso de reflexión, de qué camino voy a tomar, cuáles van a ser mis planes, digamos, a medio plazo, a largo plazo, pues ahora que estoy trabajando en un equipo de investigación, pues por supuesto la gente con la que trabajo pues me inspira mucho. Entonces, Eso es bonito, ¿eh? Sí. Entonces siempre quieres intentar trabajar para poder pues seguir, no sé si decir creciendo o transformándote en eso que quieres un día llegar a ser, o a lo que aspiras.
Lo de los profesores que has dicho también me parece como súper importante porque muchas veces igual estás tan centrado en el próximo cuatrimestre o en los exámenes y no te paras a pensar en que hay gente que son investigadores súper importantes así que están dando clase y que, que es una suerte igual tenerlos como tan accesibles. Sí, exactamente. Y poder tenerlos como mentores o como referentes, pues no sé, es de mucho valor. Y es el consejo que suelo dar a la gente, que intentar absorber todo lo que se pueda, que encima pasa volado. Sí, exactamente. ¿Y qué fue lo que te hizo entrar en este periodo de reflexión? ¿Fue como un momento concreto? Bueno, abrimos melón. sí, no, lo que me hizo entrar en este periodo de reflexión, bueno, una vez que terminé el grado yo estaba muy contenta, estaba trabajando, pero sí que es verdad que todo el rato me estaba haciendo preguntas de, bueno, ¿cómo se podría optimizar este proceso? ¿Cómo se podría mejorar este proceso? Como siempre, ¿dónde entra la creatividad en el trabajo que hacemos? Porque al final, digamos que es un trabajo muy protocolizado, porque lo tiene que ser, trabajar en un quirófano tiene que ser protocolizado, no hay opción a la imaginación, la verdad. Y mejor. Sí. Entonces dije, bueno, ¿qué puedo hacer para que yo todas estas inquietudes que tengo pues pueda aplicarlas y pueda de cierta forma realmente ayudar a la gente con una visión más grande? Entonces me planteé diferentes opciones y dije, bueno, a mí me gusta la salud pública, es algo que siempre me ha parecido interesante, me interesan los determinantes sociales de la salud, es que es un tema que me parece muy interesante y cómo afecta eso a nivel de la salud de las personas y dije, bueno, pues creo que esta es una buena oportunidad para hacer esta transición. Y si te preguntan qué es lo que a ti te apasiona de la salud pública, o sea, ¿por qué? ¿Por qué? Y no vale decir por todo. No. ¿Por qué? Iba a decir por muchas cosas. Tienes que venderlo. Sí, no. Porque creo que la salud pública es un ámbito laboral que es muy multidisciplinar, que ya lo he dicho, se puede aplicar muchas cosas diferentes. A mí personalmente una de las cosas que más me interesa es el tema económico y la carga que puede generar la enfermedad, ¿no? Entonces hemos estado trabajando en diferentes proyectos en mi equipo en el que hemos hecho pues, evaluaciones de costes de cuánto costaría, por ejemplo, cribar la estatosis hepática a personas con diabetes o bueno, algún análisis de coste-efectividad para comparar diferentes intervenciones entre sí. Y bueno, esa es una parte de la salud pública que me gusta bastante y por otro lado también me gusta mucho analizar todo el tema de los determinantes sociales y económicos de la salud, porque al final cuando te pones a reflexionar, pues vivir en cierto barrio o el nivel socioeconómico de cada uno, cómo puede llegar a afectar en la salud y en cómo, si te pones a pensarlo de forma más profunda, pues en la desigualdad tan grande que es que haya gente que pueda tener una mejor salud por aspectos tan sencillos como el acceso a supermercados que tienes versus, pues la verdad me parece interesante y es algo de lo que realmente se necesita reflexionar. Y es sobre muy todo, fuerte, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. ¿Y tú crees que se habla de esto en la calle? Es lo que decíamos antes, yo creo que la gente sí que habla de ello en la calle, pero realmente solo conoce algunos componentes de lo que es la salud pública, ¿no? Y es más centrado en la prevención y en la prevención, en la detección temprana de las enfermedades. La relación económica con la salud, yo creo que es algo de lo que no se suele hablar tanto. No. A veces la gente sí que habla de esto lo que costaría, pero no solo se trata del coste que tienen las cosas, sino también el beneficio que va a generar, el efecto que va a tener en la calidad de vida de las personas. Y bueno, y un poco yo pienso en optimizar también los presupuestos, ¿no? Pues sí, porque al final los presupuestos son un poco limitados, tenemos que pensar cómo vamos a generar más impacto en las personas y más beneficio. Claro, totalmente. Y al final intentar también como paliar, ¿no?, estos determinantes sociales y económicos. Sí, exactamente. Yo creo que tenemos un poco esa parte olvidada también desde el otro aspecto. Nosotros muchas veces también en oncología se habla de que al final las enfermedades no llegan solo al paciente, llegan a las familias con todo el impacto que esto tiene. Y gente que después, según cómo puedas permitirte estar durante la enfermedad, eso también afecta a la respuesta a los tratamientos. Sí, exactamente. Y sobre todo el valor social que aportan las familias cuando cuidan también tiene un coste. Quizás es difícil de monetizarlo, pero tiene un coste. El tiempo que se invierte en cuidar a las familias o en contratar a alguien para que le cuide, eso es un trabajo también y hay que visibilizarlo. Es que se habla muy poco de los cuidados, yo creo, ¿eh? Sí. Y no solo el coste, sino también, que al final es un sacrificio enorme. Y la implicación que tiene tanto para la salud mental como
para el tiempo y en diferentes niveles. Y lo de cada muchísimo que persona. ayuda a las personas. Sí, O sea, me refiero. sí, el apoyo que se da a las personas enfermas es muy grande. Sí, A mí me gustan mucho las iniciativas ahí en los hospitales y así, como para poder acompañar a la gente que está sola. Sí. Porque, joder, a mí me parece que hay situaciones súper complicadas que nadie tendría que pasar solo. Pero tampoco tengo tan claro si como sociedad estamos preparados para hablar de los cuidados. La Entonces, ver- que a veces falta como estructura. La verdad, esta es una reflexión muy grande que he tenido yo en el ámbito de los cuidados. Yo creo que muchas veces, como sociedad, son valores que estamos un poquito dejando de lado. A veces lo pienso de forma así como muy pero yo creo que la gente a veces se preocupa más, que no quiero quitarle importancia, ¿no? Porque también son un apoyo, pero igual te preocupas más por tu mascota y le estás... Me parece un poco feo decirlo, no quiero que se malinterprete, pero realmente... Y luego tienes a tu abuelo que quizás necesita ayuda para comer o lo que sea y la gente no es capaz de tener ese tiempo, de tomarse ese tiempo para ayudarles. No todo el mundo y no en todos los casos. Y por supuesto las mascotas son muy necesarias también para el bienestar emocional de mucha gente, ¿no? Pero bueno, es un poquito esa reflexión de en qué nos vamos a convertir como sociedad, ¿no? Que también... Es un melón el que has abierto, ¿eh? Sí, he abierto un melón que no sé si quería haberlo abierto, pero bueno. A ver, es verdad que las mascotas, yo que tengo mascotas, yo tengo 2 perros, Sí. son como de la familia, y también luego me parece que es como muy complejo pues la relación que tenemos con nuestra familia y así, pero es verdad que incluso, joder, yo creo que incluso en las personas que no pueden hacer igual frente a esos cuidados, yo sí echo de menos igual algún tipo de soporte, porque muchas veces vienen al hospital o así gente y dices, joder, es que me encantaría ayudarte, pero no tengo medios. Sí, totalmente. Es que son yo creo que puntos clave en los que se debería de invertir. Es difícil, pero se debería de invertir también. Y no solamente en poner más recursos, sino también en aumentar la formación y la educación que recibe esa gente que va a ser cuidadora, porque al final esto también puede llegar a prevenir a la larga pues complicaciones y efectos adversos. Si tú conciencias a las familias cuidadoras de las posibles complicaciones, pues es una forma también de prevención y de darse cuenta de estados más avanzados de la enfermedad. Yo creo que ahí las enfermeras tenemos mucho que hacer, sobre todo las enfermeras que están en clínica y están con las familias y los pacientes. Es que ese es otro melón, ¿eh? La educación en salud. Sí. ¿Tú crees que a nivel de sociedad estamos haciendo bien? Pues no lo sé, al final estamos haciendo bien. Yo creo que se intenta hacer bien y yo creo que la gente tiene muchas ganas de hacer las cosas bien, pero sí que es verdad que es complicado. A veces, según dónde trabajes y en qué ámbito trabajes, la carga laboral es muy grande y quizás no puedes llegar a esas expectativas que te gustaría llegar a hacer. Pero es verdad que yo siempre he pensado, por ejemplo, que sería muy interesante igual trabajar este tipo de cosas más desde pequeños. O sea, que de la misma forma que aprendemos otras cosas en los colegios, como, no te digo una cosa muy profunda, pero igual unas nociones básicas sobre lo que es la salud, que mucha gente, por ejemplo, no tiene claro cuándo hay que ir a urgencias o cuándo no. Sí. Entonces, como igual datos de alarma, por los que preocuparse por ti o por un familiar que pueden salvar vidas. Por ejemplo, hay gente que se le paraliza media cara y no va al hospital y puede ser señal de un ictus. Sí, totalmente. Sí, es algo que creo que sería muy valioso empezar desde una edad temprana y sobre todo también porque creo que los niños cuando se les da esa educación en casa también son como una entrada para los adultos, para los padres, de decir, mira, me han enseñado esto en clase, quizás, bueno, y al final es una forma que también se puede llegar a introducir esos conocimientos, digamos, desde los niños a casa, incluso para prevención en la dieta y muchos temas de salud pública. Es un poco, hombre, en la dieta, en el deporte, en un montón, pero... Y incluso lo que tú decías de la RCP. Sí. Que eso es algo que se está haciendo más, pero yo creo que es algo a expandir y a fomentar. Sí, exactamente. Y al final es de mucho valor que la gente conozca pues las maniobras básicas de resucitación y de saber un poco cómo responder ante una emergencia en casa. Sí, incluso con los desfibriladores que hoy en día hay,
pero muchas veces yo creo que no nos hemos parado a hablarlo, a decir, joder, pues en tu centro de salud más cercano tienes, en el polideportivo probablemente también. Y así cuando pasase algo, lo que tú dices, estaríamos como más preparados. Sí. Y te iba a decir, bueno, pasando al presente, sobre Sí. tu trabajo en la actualidad, ¿qué estás haciendo? Bueno, pues para describir un poco mi trabajo en la actualidad, lo que te decía antes, yo ahora mismo estoy en un grupo de investigación, ¿no?, que se llama The Public Health Liver Group, ¿no? Sí, el grupo de salud pública hepática. Digamos, es un grupo que está centrado en las enfermedades hepáticas con diferentes perspectivas, principalmente en las hepatitis virales y en la esteatosis hepática metabólica que te comentaba antes, que yo es principalmente en el ámbito que más trabajo. Entonces, tenemos una perspectiva tanto de políticas de salud, de planes de acción, hacemos revisiones de ese tema y también hacemos intervenciones dentro de las comunidades, de comunidades más vulnerables. Que, por ejemplo, si quieres te cuento un ejemplo. Sí. Hay un proyecto muy interesante que hemos tenido en el equipo, que ahora se ha cambiado, pero yo es con el proyecto que entré en el equipo. Se llama ComSabac, que es un cribado, o sea, es un trabajo que está liderado por la doctora Piquio, que es de mi equipo, y el profesor Jeffrey Lazarus, que es mi jefe, y es un proyecto en el que se va a comunidades migrantes que tienen un riesgo alto de hepatitis virales y in situ hacemos los cribados de hepatitis B y C. Pues qué Sí, interesante. con test rápidos. Y luego, en el caso de que alguien dé positivo, hacemos una vía rápida de derivación a hepatología. ¿Y qué tal el recibimiento de las comunidades y todo? Pues es un recibimiento bueno por lo general, porque previamente se trabaja con personas clave de estas comunidades y entonces nos reciben bien. Pero es verdad que hay que hacer ese trabajo previo y para ello tenemos agentes de la comunidad que trabajan en esas comunidades. Jo, qué interesante, no sabía que se estaba desarrollando una iniciativa así. Sí, se ha hecho, bueno, en Cataluña, también se hizo en Madrid y bueno, ha sido en diferentes regiones de Europa, en Grecia también se hizo, en Portugal se está haciendo ahora y en Cataluña ahora lo vamos a retomar y bueno, es un proyecto, bueno, que fue financiado por la Unión Europea, es muy potente y que ha tenido pues ha sido coste efectivo y ha sido muy efectivo, digamos. Así que al final te conquistó el tema del hígado, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Y sobre todo porque en este tipo de proyectos es cuando te das cuenta de cómo se puede abordar las, digamos, desigualdades de salud de forma, digamos, no centralizada en el sistema, sino más descentralizada, pues yendo a reuniones que hacen y así. Son formas de ver la salud y de abordar estas desigualdades de forma diferente y se puede hacer cosas. Y encima, justo en el tema del hígado, hay un montón que hablar de salud pública desde diferentes factores, ¿no? Claro. Tenemos por un lado todo el tema del alcohol, Exactamente. que ahí habrás oído muchos mitos, ¿no? Bueno, sí se oyen bastante. Yo te voy a decir que yo estoy centrada más en el hígado graso metabólico. Entonces, ahí es muy interesante porque ves toda la relación que tiene con la diabetes tipo 2 y la obesidad, que al final son dos enfermedades que están creciendo. Bueno, que son súper prevalentes. Son muy prevalentes, están creciendo, siguen creciendo y al final es una relación muy directa y la gente sí que asocia mucho los estados avanzados de enfermedad hepática, de la cirrosis, al consumo del alcohol, pero no se asocia tanto a tener un riesgo mayor por tener diabetes, por ejemplo. Igual quizás no consumes alcohol, pero quizás tienes otras comorbilidades que te hacen tener ese riesgo mayor. Entonces, crear también esa concienciación en la población yo considero que es bastante importante y es algo que desde el equipo lo estamos intentando promover. Hombre, yo creo que es muy importante también, sobre todo porque se está dando una vuelta, que antes igual era menos frecuente por el estilo de vida que igual llevábamos, pero al final ahora también, bueno, sobre todo en Norteamérica y así, pero los datos están aumentando peligrosamente, ¿no? Sí, exactamente. Hay estimaciones que casi 1 de cada 3 personas tienen esteatosis hepática metabólica, que es una prevalencia bastante elevada. Y es aquí cuando te das cuenta, bueno, y con lo que has dicho del estilo de vida que llevamos, es lo que a mí me gusta remarcar, o lo que yo opino que tenemos que tener en cuenta todos los agentes que están jugando, que realmente cómo afectan a nuestra salud, toda la exposición que tenemos a bebidas alcohólicas, a comida no saludable, sí. A mí me gusta mucho aprovechar para recordar, igual es un poco de formación profesional, pero que
el alcohol bueno para el cuerpo es cero. Exactamente, estoy de acuerdo. Es que está el mito por ahí, ¿no? De que una copa de... No hay ninguna copa que alarga la vida, No. Ni para el corazón, ni para el hígado, ni No, para nada. exactamente. ¿Nos lo confirmas? Yo estoy de acuerdo con eso y, bueno, los datos ya lo dicen. Al final, el consumo cero es el consumo más seguro. Pues lanzamos el mensaje de que 0 Sí. de cada 10 médicos y enfermeras nos recomiendan Exactamente. consumir alcohol. Es Eso verdad que muchas veces no se habla, a mí me sorprendió mucho cuando estuve en digestivo, que cuando hablaban de la prevención en relación con el alcohol, decían que la mayor parte de problemas por el alcohol no eran de gente que se emborrachase muchísimo, sino de gente que tenía un consumo constante mantenido. Sí. Que igual eran unas cañas siempre. Sí, exactamente. Y luego además si juntas eso con otras comorbilidades que pueden llegar a tener, un estilo de vida más sedentario, pues al final se están juntando muchos factores que te están llevando a poder desarrollar una enfermedad hepática. En oncología encima ahora tenemos estudios chulísimos que hablan de tanto de dieta como de deporte y de que tienen aumento de supervivencia porque mejoran la respuesta. Al final tú cuando haces deporte después puedes responder mejor a los tratamientos oncológicos porque toleras mejor el tratamiento, porque te encuentras mejor, bueno, por un montón de factores, Sí. pero estamos animando a la gente a moverse y no solo a nivel cardiovascular, sino también a hacer pesas. Sí, eso sí que suelen decir que al final mejora todo el sistema musculoesquelético y sí, que al final está recomendado siempre el movimiento y también para mejorar la calidad de vida en todos los momentos. Pasa que es verdad que cuesta mucho más vender, y bueno, que te voy a contar a ti, el tema de promoción de la salud que dar una pastilla muchas veces. Sí, exactamente. Y eso es justo lo que ha pasado ahora con las nuevas medicaciones también, que la gente al final... A ver, es más cómodo, pero sí que es verdad que hay que combinarlo con otro. Te encanta abrir melones. Sí, ¿eh? no, lo hago continuamente y no quiero, pero sí, es verdad que al final, bueno, tomar una pastilla siempre va a ser más cómodo que tener que abordar diferentes dificultades que tienes y sobre todo según el trabajo que tienes, según las responsabilidades que tienes en tu vida, al final es lo que hablamos, son los factores que afectan constantemente y que hacen que cambiar el estilo de vida sea más complejo. También es verdad que luego poder cambiar tu estilo de vida de cierta manera es un poco un privilegio, ¿no? Porque, siempre está el ejemplo de la típica persona que igual se dedica solo a, no sé, imagínate unas redes de hacer deporte, unas redes sociales, Sí. y esa persona puede permitirse igual ir al gimnasio así. Alguien que igual, pues, económicamente tiene que tener varios trabajos, pues es mucho más complicado decir... Pero hay que hacer pesas. Exactamente, yo siempre digo que al final el estilo de vida que tienes depende totalmente de los determinantes que te rodean. Si tienes 5 trabajos, tienes hijos, cuando llegas a casa es muy difícil comer bien, hacer deporte y estar informado de todo lo más beneficioso para tu salud. Entonces ahí es donde tenemos un poquito la responsabilidad de, yo creo, desde las políticas y desde generar la evidencia de que se puede hacer para cambiar y facilitar a esas personas. Y no solo eso, sino que yo siempre animo a que hacer poco siempre es mejor que no hacer nada. Sí. O sea, que a veces no se trata de darle un giro de 180 grados a tu vida, pero que se trata de incorporar una cosita pequeña y luego ya pues la siguiente. Sí, eso es, poco a poco. Y bueno, por supuesto siempre lo que tú dices, es mejor poco que nada. Pero bueno. Bueno, y siguiendo con tu trabajo, Sí. que nos enrollamos aquí mogollón, tu trabajo está en Barcelona. Sí, yo tengo un trabajo en el Instituto de Salud Global, en el IS Global. Entonces, bueno, a veces estoy allí principalmente y voy a la oficina y bueno, pues hago cualquier trabajo, como un trabajo de oficina, digamos. Y a veces pues tengo el privilegio también de cuando estoy aquí poder teletrabajar. Pues estás un poco como entre dos mundos, ¿no? Sí, sí, así no dejo atrás la vida de aquí también, porque al final es un privilegio también poder estar en casa con la familia. Es verdad que yo me fui para salir de mi zona de confort. Cosa Sí, cosa que lo agradezco mucho, porque he podido aprender muchas cosas, ver cómo se trabaja en diferentes sitios, pero también me ha servido para valorar lo que tengo aquí y darte cuenta de lo que han invertido en ti aquí y el valor que tiene y lo que tienes aquí. Entonces me siento con la responsabilidad muchas veces también de mantener más el contacto, de estar atenta de las cosas que pasan aquí. Y bueno, Eso es bonito, ¿eh? Sí, sí, sí.
Yo siempre me acuerdo que a mí me encanta viajar, pero te diría que cuanto más he viajado, más me ha gustado volver. A veces lo pienso yo también, pero que cuanto más estás fuera, más te gusta estar aquí también. Pero bueno, al final cada sitio tiene sus diferencias y yo creo que eso también nos pasa porque estamos muy acostumbrados a cómo hemos vivido y cómo nos hemos crecido aquí. Sí, también yo creo que si eres de Vizcaya siempre lo llevas un poco en el corazón, ¿no? Sí. Somos un poco de esos. Sí, exactamente, eso sí es verdad. Oye, y si tu yo de ahora le pudiese mandar, no sé, un audio a tu yo de que estaba haciendo la selectividad, ¿qué le dirías? Bueno, pues le diría que nunca hay una opción incorrecta y que hay que mantenerse firme a los principios de uno y pues ir probando y reconduciéndose hasta conseguir los planes que te has marcado en diferentes niveles de tu vida. Básicamente diría eso. Qué bonito, ¿eh? Es que me ha parecido muy interesante cuando has dicho antes que te paraste a preguntarte a ti misma dónde querías estar o hacia dónde ibas, y yo creo que es algo que hacemos en general demasiado poco. Que muchas veces nos ponemos como a hacer cosas o a seguir como a remar sin saber a dónde. Yo creo que sí, que a veces empezamos a seguir la corriente y lo que nos han ido indicando, los pasos que hemos... Porque al final nos hemos formado así, nos hemos formado, ahora toca esto, ahora toca lo siguiente, ahora toca este examen, ahora toca entrar en la uni y ahora toca trabajar. Entonces te planteas eso y a veces te das poco el privilegio de pensar, bueno, ¿y si hago esto? Porque al final son decisiones que tienen un poquito más de riesgo y al final todo depende de valorar lo que uno quiere llegar a conseguir y lo que uno está aspirando y lo que se puede permitir también. Es que yo creo que a veces habría que plantearse que igual ahora lo que toca es preguntarme quién soy o quién quiero ser. Sí. Y en base a eso, pues empezar a remar con un sentido. Como... Sí, exactamente. Eso es algo, mira, que me han dicho en mi equipo y mi jefe me lo ha dicho, que hay que plantearse objetivos bueno, hay que hacer un plan, una estrategia y con esa estrategia intentar trabajar los objetivos que vas a querer conseguir a cierto periodo de tiempo. Claro, sí, a mí también, no conozco a tu jefe, pero me dieron el mismo consejo, Sí. que al final igual a veces hay que preguntarse no solo dónde quiero estar, imagínate, de ahora a 10 años, sino igual de ahora a un año. Claro. Porque igual las cosas que están haciendo no te están llevando hacia allí. Exactamente. Y por eso hay que tener una estrategia personal que te lleve a eso. Y si ves yo creo que si ves que no es la acertada, pues se reconduce y se vuelve... Claro, pasa que si no tienes estrategia nunca vas a saber si es la acertada o no. Sí, por eso es el espacio ese de reflexión, pero bueno. Joder, qué filósofas, ¿eh? Bueno, la verdad es que se está convirtiendo bastante filosófico. Estaba preguntándome a mí misma ahora sobre tu trabajo. ¿Cómo es un día contigo? O sea, ¿tú te despiertas así? Pues mira, es un día... ¿Te haces el skink? Sí, me Sí, arreglo. ¿ves? Lo sabía. Me arreglo, pues, desayuno tranquilamente y voy al trabajo. Intento ir caminando porque me gusta, la verdad es un privilegio vivir cerca del trabajo y poder caminar. Y me gusta mucho caminar por las calles de Barcelona porque es muy bonito el centro. Es bonito. Sí, entonces voy caminando, viendo las fachadas, paso por el Paseo de Gracia y bueno, llego a la oficina y básicamente pues hago un trabajo de oficina normal y corriente. Me pongo en mi ordenador, lo abro tal y organizas el día un poquito en base a los emails, las tareas que tienes pendientes y bueno, y aprovecho también durante el día para tomar un café con compañeros de trabajo, hacer ese equipo. Y bueno, y últimamente he estado trabajando mucho con un compañero que es Trenton White y bueno, hemos estado trabajando en temas de revisiones de políticas a nivel europeo y ver cómo de integrado está el tema de la esteatosis hepática en esas políticas de salud. Y bueno, hemos estado trabajando en eso y eso, pues según con quién trabaje más o menos, pues estás más en contacto con esa persona, haciendo más reuniones, más... Entonces, bueno, más o menos así luce un día en mi trabajo. Yo me ha impactado un montón porque creo que nunca me había imaginado, yo tampoco, que se podía teletrabajar en enfermería. Ya. Me ha encantado como Sí. reflexión. Claro, digamos que es porque no trabajo como enfermera. Bueno, o sí. Bueno, sí, puede ser, pero... Yo sí. creo que enfermera vas a ser siempre. Sí, siempre voy a ser enfermera, pero ahora mismo digamos que no es el trabajo que tengo, por eso tengo esta posibilidad. Pero sí que es verdad que yo cuando terminé la carrera y vi a mis amigas que muchas estaban teletrabajando con otras carreras que había dicho, dije, bueno, menudo lujo, yo también quiero teletrabajar. También yo creo que te da un enfoque diferente. O sea, yo creo que la formación que has tenido es lo que hablábamos de los diferentes backgrounds. Sí, exactamente.
Bueno, ahora te voy a abrir yo un melón a ti, en contrapartida. Vamos a ir con una de nuestras secciones de este podcast que se llama Estema 8, en la que hemos bajado a las calles a preguntar a la gente sobre salud pública. Ah, muy bien. Y la gente tiene mucho que decir. ¿Sí? ¿Estás preparada? Sí. A ver. Pues tengo un audio para ti. Ah, vale. A ver. Voy a poner el volumen. Uy. Joder, pues ahora lo he perdido, espera. No, aquí está. Tenemos aquí a Oyer e Iker. Vale. Soy Iker, pues sí que conozco el concepto, lo he escuchado bastantes veces. Exactamente no sé tampoco lo que es, pero sí. Soy Oyer, sí he podido escuchar el concepto, pero ahora mismo no sé si podría explicarte perfectamente lo que significa. Sobre todo en TikTok me aparecen muchos de cuidar mi alimentación, de también rutinas para el gimnasio. Y últimamente y cada vez más te salen vídeos de gente que te quiere ayudar a mejorar tu salud, fomentando el deporte un poco, que hagas ejercicio, que te muevas, los yados de turno. O sea, yo antes no sabía que era tan importante por lo de los 10.000 pasos al día, pero últimamente siempre intento, por ejemplo, subir a casa andando. Te acabas concienciando un poco para mejorar tu salud, lo que comes, el deporte que haces y que te ayude a mejorar tu vida en general. Y sobre todo hacer deporte también en la calle, en plan salir a correr y que te dé el aire, que te dé el sol, en mi cuerpo influye un montón. Sin ninguna duda somos lo que comemos. Bueno, han dado mensajes muy positivos. sí. Estaba pensando lo mismo, ¿eh? Sí. Pero nos abren el melón de las redes sociales y la salud pública. Sí. ¿Tú cómo lo ves? Mira, yo tengo una... Con respecto a las redes sociales, yo creo que es una buena herramienta para divulgar la información. Sí que es verdad que hay que tener cuidado porque hay mucha gente que opina y que habla, pero yo creo que hay mucha gente, tanto que son profesionales de la salud como que no lo son, que se han informado y que están dando mensajes como positivos de incentivar a la gente a que haga más ejercicio, a que cuide su alimentación dentro de lo que cabe. Lo único que me falta, y por mi perspectiva de salud pública, es ese background de darse cuenta un poquito de todos los aspectos sociales que nos afectan como sociedad, que no es únicamente centrarse en el cambio individual. Pero bueno, la verdad es que son mensajes positivos que obviamente tienen un impacto positivo en la salud. Hombre. Así que no estoy en contra. Yo creo que nos hacen falta influencers de salud pública, ¿eh? Pero, ¿te has encontrado muchas fake news? Bueno, siempre te encuentras, pero es verdad que yo no soy una persona que estoy todo el rato con las redes sociales, entonces no... Pero siempre te encuentras los típicos mensajes de, bueno, si comes esto, tal, mejoras X. Yo creo que hay que tener cuidado con esos mensajes, o el ayuno intermitente, tal. Al final, yo no soy nutricionista y no quiero entrar en ese tema tampoco, pero sí que es verdad que creo que ante la duda hay que consultar a los profesionales y a los expertos. No, sí, totalmente. Sí. Al final las redes sociales yo creo que son un altavoz súper potente con el que puedes llegar a personas que igual no llegarías de otra manera, pero que hay que usarlas con cierta responsabilidad en ese sentido. Exactamente, y ante la duda consultar o verificarlo, tratar de verificar la información. Yo creo que eso es una de las mejores herramientas, es una buena herramienta al final para divulgar la información, y hay muy buenos influencers de salud que ¿por qué no? ¿Por qué no les vamos a escuchar? También yo creo que habría como que fomentar igual más desde pequeños ese pensamiento crítico, ¿no? El no creernos todo lo que leemos. Sí, pero yo creo que ahora con las redes sociales lo que está pasando es que estamos tan acostumbrados a consumir rápido la información y a recibir como ese nivel de endorfinas de TikTok, de estar pasando las historias, o Instagram, me da igual, que es difícil entrar en esa reflexión, y hay que intentar ver a la gente joven, sobre todo, que ha nacido con... Bueno, y nosotros casi también, pero ya somos justo más mayores, somos el límite. Sí. Pero toda la gente que solamente ha crecido con las redes sociales desde pequeños, pues a intentar buscar la información también fuera de las redes sociales y a tener ese espíritu un poquito más crítico. Y no toda la información recibirla rápida, hay que también asimilarla y masticar la información. Claro, sí, es que al final eso también hasta afecta, ¿no?, a cómo nos concentramos. Sí, exactamente. Que dicen que ya se ve hasta en los colegios. Pero bueno, yo creo que al final que son nuevas herramientas que han venido para quedarse y que habría que aprender a utilizarlas, porque vivir con ellas vamos a vivir seguro. Totalmente. Y al final hacen nuestro trabajo mucho más rápido, eficiente y cómodo.
Simplemente hay que tener ese espíritu crítico e intentar usarlas con responsabilidad. Bueno, y que te ayudan a otras cosas, porque estábamos, por ejemplo, no sé si fue ayer, no, anteayer, que no sé ni en qué día vivo, estuvimos en un evento de oncología e inteligencia artificial Sí. y en realidad que muchas veces la gente dice, jo, pues tengo miedo a que me reemplace la inteligencia artificial. Yo no creo que te vaya a reemplazar, creo que te va a regalar tiempo para lo que verdaderamente importa, en nuestro caso, para estar con los pacientes, que es el lado humano lo que no nos va a quitar. Sí, totalmente. Yo también pienso eso, que al final lo que hay que saber o lo que hay que intentar es adaptarle a las nuevas tecnologías y verlas como una herramienta de apoyo. Eso igual sí fue lo que yo sí eché de menos, fíjate, durante la formación. Igual como todas estas nuevas tecnologías y así, que es una realidad que se usan, igual aprender a usarlas en vez de prohibirlas. Sí. Claro. Sí, bueno, no sé si en tu época, yo en mi época todavía no estaba ChatGPT y En la esas. mía sí. Ah, vale. Pues quizás sí que... Pero pensaba que la tuya también, ¿eh? Bueno, igual sí estaba, pero yo no me había enterado todavía. Puede ser. Pero no, yo creo que al final son una herramienta, pero sí que es verdad que la gente las usa un poquito para que les hagan el trabajo rápido, que yo entiendo que hay una carga, tenemos carga cuando estamos estudiando alta, pero hay que intentar aprender también a hacer el esfuerzo y pasar el tiempo. La verdad, no estoy, es lo que has dicho tú, no estoy de acuerdo con prohibirlas, pero sí que, bueno, no lo sé en el ámbito educativo, no lo tendría que repensar más, la verdad. Hombre, al final yo creo que en realidad búsqueda de información y todo eso, pues que igual que cuando salió Internet, al final buscadores siempre va a haber, Sí. pero que igual hay que plantearse cómo educamos, o sea, que igual en vez de tarea de, joder, yo qué sé, imagínate en la ESO, dime los emperadores de Roma, Sí, totalmente. pues igual lo que hay que pedir es una reflexión y fomentar que la gente pues reflexione o piense. Totalmente, y para eso yo creo que los espacios de debate, de discusión, puede ser una herramienta útil. Sí, y es para lo que ganaremos tiempo. Bueno, Sí. que te enrollo y tenemos preguntas de más personas. Esta de aquí es de Laura. Hola, soy Laura y yo preguntaría qué es lo más frustrante de trabajar en la salud pública hoy en día y qué es lo que más disfrutas. Mira, Es una buena pregunta. es una muy buena pregunta. Pues quizás lo más frustrante cuando trabajamos en salud pública, y lo que se quejan mucha gente que trabaja en salud pública, son los presupuestos, que somos de la parte de la salud los que tenemos el presupuesto de los más pequeños. Ah, sí, ¿eh? Sí, y es bastante interesante porque al final, lo que hemos hablado antes, prevenir las enfermedades no se ve el efecto directamente, por eso yo creo que no se da ese apoyo. Al final el impacto, un impacto muy grande cuando cuando vas al médico y te cura una enfermedad o te hace una cirugía y es exitosa, pues ahí ves como el impacto directo, y por eso en las tecnologías que son en el ámbito clínico, que son muy necesarias, se invierte mucho dinero. ¿Y qué es lo que más me gusta? Pues la satisfacción de que seguramente estás haciendo pequeños cambios que van a tener un efecto sobre muchas personas. Yo diría que eso es lo que más me gusta. Eso es muy bonito, ¿eh? Sí. A mí yo creo que es lo que más me gustó, el pensar también en que se puede actuar a nivel comunitario. Sí, también. Sí, sí. Bueno, vamos ya con la última pregunta. A ver. De nuestros oyentes tenemos aquí a Isaro. Hola, yo soy Isaro y mi pregunta sería ¿qué problema de la salud es la que más se repite en la sociedad de hoy en día? Difícil, ¿eh? Sí, Isaro iba a pillar. La verdad es que sí. Bueno, ¿qué problema de la salud se repite más? Bueno, yo creo que ahora, acompañado del envejecimiento, las enfermedades crónicas, la cronicidad de las enfermedades, las no transmisibles, son de las más prevalentes y las que más impacto tienen en las sociedades de aquí, digamos. Sí, también yo creo que depende mucho de dónde estemos hablando, pero hablando de aquí, ahora mismo en primer lugar son enfermedades cardiovasculares. Exactamente, sí. Infartos, ictus, pero bueno, un poco también en la línea de lo que tú estabas hablando, se habla muy poco de los factores de riesgo cardiovascular. Nosotros consideramos muchos, pero entre otros diabetes, hipertensión y el colesterol, la gente se lo toma como algo muy banal y es un tema muy serio. Sí, sí, todas las enfermedades no transmisibles que estás mencionando y que están en alza y que tienen un efecto muy grande, nosotros cuando lo llevamos al tema del hígado, por ejemplo, una de las principales causas de mortalidad de la esteatosis hepática es el riesgo cardiovascular por la relación que tienen las dos enfermedades junto con la diabetes y los factores de riesgo que comparten al final.
Es que al final los factores de riesgo son compartidos y yo creo que es una de estas cosas que tampoco se habla lo suficiente de ello, pero por ejemplo, se habla mucho de tabaco y cáncer de pulmón, pero se habla menos de tabaco y riesgo cardiovascular, que es un factor de riesgo, y también, que a mí me sorprendió un montón, de tabaco y cáncer de vejiga. Sí, está muy relacionado. También tabaco y cáncer de hígado, que también tiene mucha relación. Lo llevo todo al hígado porque es evidentemente mi área de expertise. Bueno, yo lo llevo toda la oncología. Claro. El resumen, que la gente deje de fumar, que no empiece. De hecho, que no empiece. Por favor. Sí, pero bueno, yo tengo una compañía de piso y siempre le estoy diciendo deja de fumar, Mari. ¿La has convencido? Pues bueno, ha empezado a intentar, está empezando a hacer sesiones para dejar de fumar, así que igual la convenzco. Pues la animamos desde aquí. Sí. Y esperamos que más gente empiece a seguir su ejemplo. Exacto. Pasamos a la siguiente sección, una pregunta un poco más diferente. Estábamos hablando antes de que tú y yo somos gente que nos ponemos nerviosas con los exámenes y así. Para esos momentos de nervios, días importantes, reuniones, ¿hay algún objeto especial que tú tengas, un amuleto, un talismán, que siempre lleves encima? Bueno, pues yo siempre llevo encima conmigo este anillo, que es una cosa súper sencilla. Es una cosa sencilla, pero bueno, es muy bonito. Para mí el mensaje es muy bonito, más que porque me sirva de talismán, porque es un anillo que le regaló mi mamá a mi ama y mi mamá me lo regaló a mí cuando estaba terminando la carrera. ¿En serio? Sí, entonces es algo como que llevo a las 3 generaciones conmigo en los días importantes, en los buenos y en los malos. Entonces me gusta, siempre lo llevo puesto, la verdad. Oye, qué bonito, ¿eh? Sí, y así cuando estoy fuera es como que tengo la familia cerca de mí, de cierta forma. Jo, tu familia tiene que estar súper orgullosa. Bueno. A ratos. Espero que sí, pero bueno. Que sí, joe. Sí. No, yo también tengo una pulsera que me regaló mi mamá que suelo llevar en todos los días especiales. Sí, es que esos pequeños detalles, que aunque sean sencillos, es algo muy bonito de llevarlo con uno. Al final yo creo que es lo que representa, ¿no? Sí, y además es llevar como un complemento con un sentido también, que lo hace aún más bonito, en mi opinión. Ay, sí, también ese momento en el que lo agarras. Yo me acuerdo, yo lo llevé al examen MIR, que creo que es el día que más nervios he pasado en toda mi vida. No me extraña. Y mira, al final yo creo que me dio suerte. ¿Tú cuál es el día que más nervios has tenido? La selectividad. No, quizás la selectividad. Últimamente he empezado a mejorar, a gestionar mejor mis nervios. Bueno, te voy a poner un debate difícil. ¿La selectividad o mudarte a Barcelona? No, pues la selectividad fue peor, porque cuando me mudé a Barcelona tenía mucha emoción por salir de la zona de confort y es algo que busqué yo. Y la selectividad, digamos, obviamente lo buscamos porque lo hacemos voluntariamente, pero es algo más... Vamos a ponerlo entre comillas. Sí, más académico. Habrá mucha gente que esté en desacuerdo con lo de voluntariamente. Sí, por eso he dicho entre comillas. Y para todas esas personas, o si volvieses atrás para ti misma, ¿qué consejo les darías? Pues si volviera atrás, yo diría que, en primer lugar, hay que ser fiel a uno mismo, a los valores que tenemos, y hay que intentar actuar en base a ello, que parece muy cliché, pero es verdad que a veces nos dejamos llevar, es lo que hemos estado hablando antes, nos dejamos llevar un poquito por el día a día y hay que pararse a reflexionar, ver qué es lo que quieres llegar a conseguir o cuáles son tus metas en la vida, que pueden ser muchas y muy diferentes para cada uno, e intentar serle fiel a eso y sobre todo también intentar pues establecer los límites que tenemos en nuestro tiempo, porque es limitado. Yo algo que cuento muchas veces, pero que no me canso de contar, es que yo animaría a la gente a que los objetivos que tenemos en la vida nunca, si tú te paras a pensar en los tuyos, nunca son, imagínate, yo qué sé, aprobar un examen en 2026. Entonces que muchas veces, que aunque las cosas no salgan bien a la primera, siempre merece la pena darse otra oportunidad a uno mismo. Totalmente. Y nosotros en la residencia, es que cada uno somos de un año diferente. Claro. La gente tiene caminos súper diversos. Sí, y da unas vueltas muy grandes y realmente al final del día el resultado acaba siendo el mismo y no importa, no tiene ninguna importancia. Y que incluso para el mismo trabajo hay un montón de caminos diferentes, tanto de carreras, de grados... No sé, yo creo que si algo te apasiona siempre merece la pena volver a intentarlo. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, ya para ir finalizando, ¿hay algo que digas, joe, este es un sueño que he cumplido en estos años?
Pues sí, la verdad, cuando empecé el máster, mi sueño era terminar el máster y poder dedicarme a la salud pública. Entonces, mira, por decir, pues académicamente es ese el sueño que he cumplido. Qué bonito, y el siguiente sueño será pues cuando termine la siguiente fase y yo creo que vuelva aquí ya con la formación completa y trabaja aquí, ese será mi siguiente sueño. Sí, ¿eh? Sí. Te vamos a estar esperando con los brazos abiertos. Espero que sí. Joder, pues Mila Esker, de verdad, por haber venido hoy con nosotros, Leire. Ha Es sido que un placer. ricasco Suey por haberme invitado. No, gracias por abrirte y sobre todo te diría que gracias por enseñarle, bueno, a mí y a todas las personas que nos están escuchando, que hay otros caminos y una manera diferente de hacer las cosas. Exacto. Pues me alegro de haber compartido esto con vosotros, sí. No, yo espero que habiéndote escuchado mucha más gente se anime a romper estas barreras, a perseguir sus sueños. Y pues muchas gracias a todas las personas que nos habéis estado acompañando en esta charla el día de hoy. Ha sido un verdadero placer estar un día más con vosotros y vosotras. No os olvidéis de que podéis seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram somos @stemaocha, sin K, y en Spotify, YouTube y TikTok @stemlab_Vizcaya. Nos podéis mandar todas vuestras preguntas, dudas, sugerencias y estaremos encantadas de resolverlas en los próximos capítulos y sobre todo os pedimos un día más de que no os olvidéis de que la ciencia necesita vuestro talento. Esta tu zientziak zuen talentuaren beharra duela, hurrengo kapituluan ikusiko gara, eskerrik asko beste behin gurekin egoteagatik.